¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y como todos los martes vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Lo que sí un poco, o digamos, preocupado por estas noticias sobre estas deportaciones que se ha hablado de venezolanos a Colombia. De verdad que es un tema, digamos, bien candente, bien interesante y desafortunado para cientos de miles de personas que vienen a buscar una mejor calidad de vida y ahora se encuentran con este tipo de procesos ilimitantes. Sí, y son personas, todos entran por la frontera. O sea, los hemos llamado nosotros siempre caminantes, ¿no? Entran por la frontera de México con Estados Unidos y pues han tenido un tiempo de residencia o de refugio en Colombia, pero también hay venezolanos que han entrado, que han vivido en Panamá, que han vivido en Chile, que han vivido en Ecuador, en otros países, y ahora está pasando esto con los que han vivido en Colombia, Jesús, y lo supimos además por un video que uno de ellos pudo grabar, que se hizo viral en las redes sociales, y fue un video que grabó e incluso dijo que los que estaban vestidos de civil en el avión eran funcionarios de ICE, de inmigración. Se ha dicho, entre otras cosas, que bueno, esto fue acordado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, pero el gobierno de Colombia, la Cancillería colombiana, lo niega, Jesús. Entonces no se sabe qué está pasando aquí, porque además lo que acaba de pasar es que la embajada de Venezuela, la embajada reconocida por Estados Unidos, la embajada que encabeza Carlos Vecchio aquí en Estados Unidos, dice que no ha autorizado esas deportaciones porque las deportaciones deben ser autorizadas por la embajada de la persona que van a deportar, en este caso la embajada de Venezuela. Y ellos, dice la embajada que encabeza Carlos Vecchio, que no han autorizado estas deportaciones. Entonces, no son deportaciones fantasmas porque estos venezolanos ya llegaron a Colombia. Jesús. Se están, digamos, echando la culpa, dimes y diretes, él fue el que lo aprobó, este no lo aprobó, este sí lo hizo. El tema es el siguiente, la portavoz de la Casa Blanca ha emitido un comunicado, Jen Psaki, y ella lo que ha dicho es que se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Colombia en deportar a personas expeditamente bajo el título 42 a venezolanos quienes, y esto es importante y es algo que mencionaste correctamente, Patricia, son personas que hayan tenido estatus legal en Colombia y que entraron ilegalmente de forma irregular o trataron de entrar irregularmente a los Estados Unidos. Para estas personas, el gobierno planea imponer lo que es el título 42. ¿Qué es el título 42? No es en sí una ley de inmigración, de hecho es una ley de salud para resguardar la salud de personas aquí en los Estados Unidos, la seguridad nacional en términos de salud. Y este código se ha invocado debido a la pandemia. Es una forma expedita de poder deportar a las personas, no necesariamente con bases migratorias, pero con bases de temas de salud. Ahora, lo que parece interesante es que
y sin entrar mucho en política. Esto fue una de las cosas que la actual administración criticó mucho de la antigua administración, pero ahora es algo que está haciendo, es algo que está promoviendo, o sea, usando este título para deportar a personas que de hecho el mismo senador demócrata, Bob Menéndez, ha dicho que es una locura, que cómo se va a deportar a tantas personas que justamente están pidiendo un refugio, un amparo del el gobierno totalitario, socialista de Maduro. Están tratando de salir de allí y es justamente a esos países que los están enviando. Claro, se sabe que ahora los están enviando a Colombia, pero sin embargo son personas que están buscando un mejor futuro. Entonces es basado en esta ley. Ciertamente, como dices, Patricia, ha habido muchos emails y diretes que el gobierno lo aprobó, que no hubo un tratado, que sí hubo un tratado, pero lo que sabemos hasta ahora es que el gobierno americano planea para estas personas que están tratando de ingresar ilegalmente, que son venezolanos y tuvieron estatus legal en Colombia, ser devueltos a, en este caso, ni siquiera a Venezuela, a Colombia, cosa que es muy interesante porque bajo las leyes de inmigración, por lo general a la persona se deporta a su país de origen. En este caso, se está deportando a las personas a un tercer país. ¿Esto sería impugnable en algún momento? Si se revisa la ley, ¿alguna persona podría, digamos, pelear esta deportación, Jesús? Por ejemplo, por esto de que, bueno, me deportaron a un tercer país que no es el mío. Sí, de hecho existen varias bases para eso y eso es bueno hablar del tema. Muchas personas nos preguntan, bueno, una persona teniendo residencia en un tercer país o de hecho teniendo ciudadanía en un tercer país, ¿puede esa persona aplicar un asilo? Y como hemos dicho en varias ocasiones, Patricia, la respuesta es sí. Lo más importante en esos casos es que el solicitante debe demostrar un miedo creíble de regresar a ambos países donde es ciudadano o tiene residencia. De lo contrario, esa persona está supuesta a regresar a ese tercer país. Entonces, para aquellos venezolanos que quizás obtuvieron este beneficio, sabemos que Colombia otorgó miles y miles de lo que llamaríamos aquí TPS o programas de protección temporales a personas en Venezuela. Si alguno de esas personas, sabemos que no todos, pero si algunas de esas personas sufrieron algún tipo de persecución en Colombia, ya sea por razones políticas, xenofobia, religión, porque pertenece a un grupo social reconocido, entonces estas personas tienen el derecho de solicitar el asilo basado en estas bases para solicitar el asilo. Ciertamente es un tema muy interesante, pero también desafortunado, porque de nuevo se está usando unas leyes que no se usaron desde hace mucho tiempo para poder deportar expeditamente a personas que ni siquiera son colombianas, son venezolanos que quieren deportar a Colombia y de la forma que se descubrió, como bien dice. O sea, esto fue un video, estos fueron reportes que empezaron a salir, esto no fue algo que las personas estaban supuestas a saber. Ya como es algo que se sabe, el gobierno tuvo que dar declaraciones al respecto. Sí, bueno, y entonces lo mismo podría empezar a ocurrir con, si se hacen acuerdos con el gobierno de Chile, de Ecuador, como te digo, con otros gobiernos que pues le han dado refugio o residencia a algunos venezolanos que están ahora entrando por la frontera y por diversas razones. Una de las razones es que cambian los gobiernos en esos países y llegan gobiernos socialistas. Es el caso que se ve venir por ahí en Colombia también, Jesús, y eso es bien delicado. Es bien delicado. Sí, y definitivamente el caso que ya vemos en Perú, desafortunadamente ha entrado este mal, digamos, para países democráticos, y lo digo con todo respeto, pero es la verdad. O sea, esto se ve en Perú, lógico en otras naciones también, en Nicaragua, lógico que han sufrido este tema por mucho tiempo, y lógico Venezuela, Cuba también. Vemos varios, digamos, países que están sufriendo, digamos, de estos problemas sociopolíticos que están afectando a muchas personas, entre ellos venezolanos, que muchos de ellos no, como he escuchado muchos de mis clientes y personas que a veces vienen a nuestra oficina, o sea, no lo hacen por gusto, lo hacen porque tienen la necesidad, porque sus vidas corren peligro. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este tema, sobre todo porque ahora ya está a la luz pública.
Esto era algo que estaba supuesto a saber solo la Agencia de Inmigración. Esto no fue algo oficial, anunciado, digamos, de una forma oficial, pero el gobierno de Estados Unidos tuvo que dar declaraciones porque se sabe que es una práctica que se está haciendo, es una práctica que los mismos senadores, que representantes demócratas están criticando al presidente Joe Biden sobre eso. Entonces vamos a ver si ahora ellos, sabiendo que esto salió a la luz pública, es algo que puedan detener. Bueno, y digamos que esta sería la segunda medida que el gobierno de Biden está tomando para evitar la entrada de venezolanos por la frontera, porque la primera es la solicitud de visa de México, de visa venezolanos, porque eso también fue en acuerdo con Estados Unidos. O sea, es una medida para evitar que los venezolanos lleguen a México, ¿no? Claro, y de ahí pasen acá. ¿Ah? Correcto. Tenemos varios inconvenientes o obstáculos para nuestros hermanos de Venezuela. Vamos a hablar ahorita de las soluciones, pero vamos a hablar qué es lo que está pasando. Ahorita esta noticia definitivamente es un obstáculo. No nos podemos olvidar del programa MPP, que hemos hablado en varias ocasiones de este programa, que afecta no solo nuestros hermanos de Venezuela, pero muchas otras comunidades hermanas, y también ciertamente lo que es el tema del visado, que ahora venezolanos tienen que pedir un visado para poder ingresar a México. Entonces estamos viendo una serie de limitantes que no existían en el pasado para personas que quieren venir a buscar un mejor futuro en este país. Sin embargo, las leyes en sí de inmigración no han cambiado, en el sentido de que si una persona puede demostrar que tiene un miedo creíble, en este caso, aún siendo residente o habiendo tenido un estatus migratorio en Colombia, pero puede demostrar que su vida corre peligro y la persona está entrando pidiendo asilo de forma legal, es decir, en un punto de entrada, entonces tiene la posibilidad esa persona poder ajustar su estatus por medio de un asilo, una solicitud de asilo. Entonces, no todo está perdido, pero yo pienso que esto es una prueba más o una indicación más que las personas al momento de pedir un asilo o que quieran hacer esa travesía, cuando lo hagan de la forma correcta, que no arriesguen sus vidas. Las declaraciones textuales de la secretaria de la Casa Blanca es que son para personas que esta nueva política va a aplicar a personas que están siendo interceptadas viniendo ilegalmente a los Estados Unidos. Yo pienso que eso es clave. Y esto es algo que no se ha discutido mucho. Claro que yo estoy seguro que en los próximos días y semanas se va a elaborar de esto. Pero esto lo que nos deja saber es que es un grupo específico. No estamos hablando de todos los venezolanos. Estamos hablando de un grupo específico de venezolanos que posiblemente no tienen ningún caso de asilo, en este caso en Colombia, que entraron ilegalmente o que quieren entrar ilegalmente a los Estados Unidos y fueron interceptados por la Guardia Fronteriza. Entonces, mira, por cierto que hay un caso bien conocido de un padre de familia, venezolano, se llama Briaxi Rengifo, que tenía residencia en Panamá, y por la persecución de una diputada panameña llamada Zulay Rodríguez, se vino por la frontera con toda su familia, por la frontera con México, y él pudo demostrar, o sea, en ese proceso en la corte, él argumentó y porque es verdad, pues tenía pruebas de que Zulay Rodríguez había arremetido específicamente contra él por su xenofobia, la xenofobia de ella. El fiscal se metió en las redes, se metió en internet en el momento del asilo y vio que era cierto y le concedieron el asilo a pesar de que tenía residencia en Panamá, porque demostró que había sido perseguido en Panamá. Buenísimo, perfecto. Y me alegra saber eso y que las personas sepan por medio de ese caso que sí es posible. Y así como este joven hizo eso, es demostrar que la persona no puede regresar a ambos países. Y esto es importante mencionarlo, porque hay personas, y lo veo todas las semanas, Patricia, vienen a mi consultorio y me dicen: sé que no puedo pedir asilo porque tengo doble nacionalidad, sé que no puedo pedir asilo porque tengo una residencia en otro país. Yo le digo: espere, ¿le ha pasado a usted algo en ese otro país? Y si es así, es algo que tiene que ver con un asilo, entonces posiblemente la persona tenga una alternativa legal en esos casos. Así es. Jesús, una pregunta que me hacen mucho es, hay personas que están en solicitud de asilo político y, bueno, en el camino aquí conocen a un ciudadano estadounidense, se casan. ¿Cuál es el proceso para cambiar de un estatus a otro? Sobre todo personas que tienen
años esperando por la cita de la entrevista, etcétera. Tienen un proceso de años y quieren cambiar el estatus. ¿Eso es fácil, es complicado? Sí, entonces es algo que pasa muy común. Sí. Es relativamente fácil, bueno, eso también depende de quién se lo pregunte, pero pienso que es un proceso relativamente fácil. Y sí, muchas personas, como sabemos, estos procesos de asilos, aún asilos en cortes pueden durar bastante tiempo. Y cuando pasa ese tiempo, a veces las personas se enamoran y consiguen el amor de su vida y otra forma de que puedan arreglar su estatus migratorio. Entonces, esos casos son muy particulares porque cuando la persona viene por la frontera, y de hecho tenemos varias personas que estamos representando con este tipo de casos, cuando la persona viene por la frontera y se casa con un ciudadano o una ciudadana americana, es importante que el aplicante sepa que aunque puede aplicar una residencia, la única forma de aplicar a la residencia para una persona en esa situación es que se tenga que hacer un proceso consular. Es decir, la persona puede continuar su caso de asilo estando dentro de los Estados Unidos, puede comenzar la solicitud familiar estando dentro de los Estados Unidos, pero tarde o temprano la persona, el aplicante, tiene que tomar una decisión y tiene que decidir si va a continuar su caso de asilo o ir a una entrevista consular. En el caso de Venezuela, sabemos que las entrevistas consulares se están haciendo en Colombia, entonces no hay ningún problema, digamos, qué sé yo, que vayan a pensar que la solicitud de asilo fue fraudulenta, porque la persona, el aplicante, fuera a otro país para su cita consular. Exacto. Él tiene que ir a una cita consular y si es aprobado su caso por matrimonio, entonces regresará como residente legal. O sea que cuando te casas con un ciudadano estadounidense tienes que ir a tu país de origen a resolver eso. Si la persona entró por la frontera, sí. Ah, si entró por la frontera es así. Correcto. Si la persona entró legal, lógico, la persona puede ajustar desde acá, que ha sido el caso de miles y miles de personas que entran legalmente como turistas, estando aquí como turistas o aún en proceso de asilo, conocen el amor de su vida y entonces pueden ajustar su estatus y obtener la residencia aquí. Pero muy importante, cuando la persona entra por la frontera, eso no es una opción. USCIS o la Agencia de Inmigración no tiene jurisdicción de esos casos, solo los consulados tienen jurisdicción de ese tipo de casos. Por eso Pero es eso que es un riesgo, ¿no? Porque si vas a la cita consular y no pasas, de repente no puedes volver a entrar a los Estados Unidos, ¿no? Ciertamente es un riesgo y es un riesgo que las personas deben de considerar. Depende, cada caso es diferente. Hay personas que se sienten cómodas en hacer estos procesos sabiendo que la posibilidad de obtener una residencia basado en petición familiar es mayor que la de un asilo. Entonces eso es algo que hay que considerar, pero también el hecho de que si hay una negación, ya la persona se queda fuera. Entonces estas son cosas que el solicitante debe considerar seriamente. Pero la aprobación depende de que pruebes que la relación con la persona que te vas a casar o te casaste es de verdad y no es una negociación, ¿no? Depende de eso nada más. Que es una relación de buena fe. Entonces, cuando la persona, el aplicante, entra en esta relación ya estando en un proceso de corte, digamos, inmigración está como con sus dudas. De hecho, las leyes de inmigración dicen que se asume que la persona, el aplicante, lo hizo por motivos de tratar de regularizar su estatus. Entonces, el deber del solicitante es comprobar que no es así, que fue por amor, que fue por verdad, y entonces hasta estar dispuesto a presentar su solicitud y ir dispuesto a una cita consular. Wow. Bueno, Jesús, háblanos de los derechos que tienen las personas cuando ganan su caso de asilo. Sí, uno de los derechos más importantes es que el solicitante puede pedir a sus familiares. Mucha gente no sabe esto, Patricia, piensan que se tienen que volver residentes para pedir a sus cónyuges o a pedir a sus hijos menores de edad, de 21 años. No necesariamente, de hecho, la persona puede hacer una solicitud como asilado para sus familiares inmediatos. 1, 2, puede recibir ayuda social del gobierno. Y 3, la persona automáticamente, si no tiene un permiso de trabajo, es ya elegible a trabajar legalmente, pero siempre recomendamos que igual la persona tenga un carnet que se hace por medio de una aplicación de permiso de trabajo como comprobante que puede trabajar, pero tanto ayuda social como solicitudes familiares y el poder trabajar legalmente en el país son
beneficios que otorga el poder tener un asilo aprobado. Y que puedas pedir a tu cónyuge, a tus hijos, ¿se tarda tanto tiempo como estas solicitudes familiares que a veces se tardan años o es rápido? Es relativamente rápido, de hecho los tiempos de espera son muy similares cuando se hacen peticiones o peticiones normales de cónyuges y también de hijos menores de 21 años. Los tiempos más o menos estamos hablando de un año aproximadamente. Entonces, y yo sé que para muchas personas eso puede ser bastante tiempo, pero... Me estoy enterando, por cierto. Es relativo, o sea, es algo que comparado a otros procesos, pienso yo, es bastante rápido. Fíjate, Patricia, cuando personas hacen peticiones de hermanos, esto puede tardar 13 años. Eso te iba a preguntar si era esa cantidad de tiempo, que los hermanos, que para pedir un hermano se tarda 13 años, después el hermano... Sí, yo le digo a la gente y se desanima, ya dice, no, yo no voy a hacer así. No, son casos bien rápidos. Y tenemos casos que es mucho más fuerte, pero de ciertos países, Filipinas, México, que los tiempos de espera en algunos casos son hasta 20 años. Entonces, son bastante largos los tiempos de espera, pero para las solicitudes familiares, de familiares inmediatos, incluyendo solicitudes de asilados a sus familiares inmediatos, definitivamente es rápido, es algo que va a durar un año o menos de un año. Pero, por ejemplo, ¿deben estar casados en el momento que se solicitó el asilo y se aprobó el asilo? ¿O pueden haber estado casados posteriormente? Sí, entonces tienen que haber estado ya casados en el momento de la solicitud. Cuando uno somete, ahí le va a preguntar por el nombre de su cónyuge y entonces ahí debe aparecer el nombre de esta persona. Ahora, si supongamos usted le otorgaron el asilo y conoció al amor de su vida después que le otorgaron el asilo, no quiere decir que no pueda pedir a su pareja, lo que sí tuviera que volverse ya usted residente. ¿Cómo usted hace eso al año de que se le haya aprobado el asilo? Usted puede volverse residente legal y como residente legal usted puede someter una solicitud para su pareja. Bueno, creo que estamos claros. Gracias, Jesús. Un abrazo, Patricia. Gracias por tanta información. Bueno, con esto nos despedimos esta mañana.